revisar el tema y el sustento no es tan claro. Probablemente en algunos casos sí hay que tratar y vamos a ver, tratar de sustentar esto, ¿no? El primer reporte de hipertensión de bata blanca, o que le ponen por lo menos el nombre de hipertensión de bata blanca, data de 1984 y el padre, digamos, del término es Pickering. Desde esa fecha se comienza a tratar de ver este fenómeno que obviamente todos ustedes se han enfrentado en algún momento con el paciente que viene a la consulta, está con la presión alta y dice, pero doctor, yo me he tomado la presión en mi casa, me he tomado por ahí, me he tomado en otro sitio y me sale normal, usted me encuentra la presión alta. Y es una discusión antes, era inicialmente con el paciente y decirle, sí, usted es hipertenso, y el paciente dice, no, es hipertenso. Y hoy en día ya mucha gente entiende, no, a mí me da, ya saben, vienen con diagnóstico, no, a mí tengo el fenómeno de bata blanca porque ya alguien le comentó ese fenómeno. De tal manera de que nos enfrentamos frecuentemente a esta entidad de hipertensión de bata blanca, cuyo nombre data desde 1984. Si nosotros vemos, este es un trabajo también antiguo del año 87 del doctor Mancia, que es una de las personas que más publica en el tema, y ellos hacen una evaluación en pacientes que no eran hipertensos, que estaban hospitalizados y le hacían un monitoreo de la presión arterial de manera invasiva. Y se veía qué es lo que pasaba con el paciente cuando el médico entraba a la habitación y conversaba con el paciente. Se veía que había una elevación de la presión sistólica, había elevación de la presión media, inmediatamente el médico acudía al cuarto del paciente. Después de 5 minutos la presión comenzaba a descender y se mantenía un poco elevada, pero el fenómeno también sucedía si entraba una enfermera. Bueno, habría que ver la enfermera cómo era, pero probablemente también hay el fenómeno que la enfermera también induce una elevación de la presión arterial. El médico, el efecto del médico es mucho más marcado. Y uno podría decir, bueno, es la primera vez que el médico entra con el paciente y eso, el fenómeno es una sola vez. No, ellos repitieron el fenómeno y día tras día se repetía el fenómeno. Cada vez que el médico entraba a la habitación había un pico de elevación de la presión arterial y 5 minutos o 10 minutos después la presión comenzaba a caer. O sea, hay un efecto de la presencia del médico sobre la presión arterial una vez que uno enfrenta a un paciente y este es un fenómeno recurrente y en algunas personas es muy marcado y en otras personas es menos evidente. Y es por eso que la presión medida en consultorio tiene un valor para determinar hipertensión más alto que la presión medida fuera del consultorio. Cuando nosotros agarramos una población de personas, una gran población, estos son casi 4.000 personas, y les medimos la presión y le hacemos un mapeo, podemos clasificar a las personas como verdaderamente normotensos si tienen presión normal en consultorio o si tienen la presión y la presión normal en una medida fuera del consultorio, sea mapa o sea el monitoreo en domicilio. Existen los que son claramente hipertensos, están hipertensos o verdaderamente hipertensos, que le encontramos la presión alta en el consultorio, le hacemos un registro fuera del consultorio y tenemos el verdaderamente hipertenso. Pero hay dos condiciones en las cuales no coinciden esto, ¿no? Una de ellas es el hipertenso escondido o el hipertenso enmascarado, que es aquel que tiene la presión normal en el consultorio, pero fuera del consultorio está elevada. Vean que la población acá es importante, el grupo que está distribuido en este grupo, y el otro es, perdón, la hipertensión enmascarada es la de acá, aquel que tiene la presión normal en el consultorio, pero elevada fuera del consultorio. Y el hipertenso de bata blanca es aquel que le encontramos presión alta en el consultorio y está normal fuera del consultorio. Vean que el porcentaje de personas que está en este grupo de hipertensión de bata blanca es bastante grande. Los reportes dicen que debe ocupar más o menos un porcentaje de entre el 10 al 20% de la población. Entonces, nosotros podemos clasificar a nuestros pacientes como presión normal, como presión claramente o verdadera hipertensión, o tenemos estas dos condiciones, de hipertensión enmascarada o hipertensión de bata blanca, según sea el comportamiento. Y estos son, digamos, fenotipos de presión arterial. Esta persona, hemos visto ya en algunos comentarios previos, que la hipertensión de bata enmascarada es la que tiene peor pronóstico, porque es el paciente que lo descuidamos, que le decimos, usted está bien, pero tiene un alto o un mayor riesgo de hacer eventos cardiovasculares que incluso la persona que tiene hipertensión sostenida, que claramente es hipertenso. Pero la duda estaba en el hipertenso de bata blanca. Los reportes iniciales durante varios años han sido publicaciones de que el hipertenso de bata blanca tiene un poquito más de riesgo
que el normal, pero no alcanzaba una significancia estadística, por lo tanto no se justificaba tratar a los pacientes. La distribución, como decía, hipertensión de bata blanca en diversas poblaciones va desde el 10% hasta un 25% de las personas. Cuanto más enfermo está o más edad tiene, la prevalencia de hipertensión de bata blanca es mayor. Por lo tanto, si queremos ver el concepto, incluso el concepto puede ser discutible, es una presión arterial mayor de 140,90 en la consulta ambulatoria y valores en rango normal en el monitoreo en domicilio o el mapa diurno. La guía europea considera el mapa de 24 horas y eso ya entra a un punto de controversia. Si yo considero la presión de la noche, que es otro fenotipo de tipos de hipertensión, o sea, el hipertenso nocturno, podría cambiar la prevalencia de hipertensión de bata blanca si utilizo una forma o utilizo la otra. Pero la mayoría está de acuerdo en que debería ser comparada contra la presión diurna o la presión en domicilio. La prevalencia, como decía, varía entre un 9 hasta 23% según diversos reportes y puede ser incluso mayor en pacientes tratados. Los pacientes tratados, ahí no se considera hipertensión de bata blanca, sino fenómeno o efecto bata blanca, el efecto de la presencia del médico en presión arterial. Es más frecuente en mujeres, en obesos, en edad avanzada y en las condiciones que están con prehipertensión. Ese es el grupo en el cual debemos sospechar la presencia de hipertensión de bata blanca. Se debe confirmar el diagnóstico y hacer un seguimiento, ya que muchos alcanzan la categoría de hipertensión en corto tiempo. A veces le hacemos un mapa y está con la presión, no califica como hipertensión, pero poco tiempo después, cuando el paciente comienza a tener alguna manifestación, encontramos que el mapa ya califica para hipertensión. Rápidamente, muchos de ellos progresan a la hipertensión sostenida. Los pacientes con diagnóstico de hipertensión de bata blanca tienen 2.5 veces más riesgo de desarrollar hipertensión que el normotenso, comparado con un normotenso. Por lo tanto, es una condición que predice que el paciente con alta probabilidad va a desarrollar hipertensión en un tiempo mediano o largo plazo. Los pacientes con hipertensión de bata blanca presentan mayor riesgo cardiovascular. O sea, en el contexto de las características de estos pacientes, los pacientes con hipertensión de bata blanca tienen más elevados los niveles de colesterol, más elevados los niveles de triglicéridos, más elevados los niveles de ácido úrico, glucosa, mayor circunferencia abdominal que pacientes normotensos. Por lo tanto, ya es una población no similar a la población de normotensos. Es una población que tiene un mayor riesgo per se, al margen de que no sea hipertenso, ya por estas condiciones de niveles elevados de lípidos, ácido úrico, de glucosa o de circunferencia abdominal, muchos de ellos tienen síndrome metabólico, es una población de mayor riesgo. Entonces, estos pacientes hay que ser seguidos más estrechamente porque van a desarrollar hipertensión con bastante frecuencia. Y este sería el patrón del mapa, más o menos cómo se vería en un paciente con hipertensión de bata blanca. Vemos que las primeras horas, cuando se le coloque el equipo, que el paciente acude a la consulta, ya sea el médico, la enfermera o el personal de salud que le coloque el equipo, se ve este pico de la primera hora. Cuando el paciente sale, después de pasar la colocación del equipo, la presión comienza a disminuir notablemente y nuevamente cuando vuelve a que le retiren el equipo, nuevamente se vuelve a elevar la presión. Digamos, este sería el patrón del mapa más o menos característico de una persona de hipertensión de bata blanca. Las guías americanas nos dice que para buscar el efecto de bata blanca tenemos que aquellos pacientes que están con una presión arterial mayor de 130,80, pero por debajo de 160,100 y que le hemos dado una modificación del estilo de vida, o sea, porque no tienen una condición de iniciar tratamiento de manera inmediata, debemos sospechar hipertensión de bata blanca. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea con el monitoreo en domicilio o con la presión arterial de 24 horas. Si esta está por debajo de 130, bueno, ese no es hipertenso, por lo tanto caería en la condición de hipertensión de bata blanca y debe hacer un seguimiento anual, ya sea con monitoreo en domicilio o con un mapa, porque como decía, estos pacientes tienen una alta chance de progresar a hipertensión. Igual en los pacientes que están tratados y que estos pacientes queremos ver si tienen el efecto de bata blanca, o sea que no alcanzan la meta, o sea que parece que no están controlados y su presión está por encima del rango, debemos hacerle un screening para buscar. Y solamente con la presión en domicilio podría ser suficiente. Si la presión en domicilio está dentro del rango en este paciente hipertenso, tratado y que parece que no está controlado, si la presión en domicilio no sale dentro del rango normal, lo consideramos que ya está controlado y no
tiene que hacerse más estudios. Pero si tiene la presión en domicilio elevada, debemos hacerle un mapa para confirmar que este es un paciente que tiene realmente hipertensión y que no es un efecto de bata blanca, que por lo tanto requiere titulación del fármaco que esté recibiendo. Por lo tanto, las guías recomiendan, la americana y la europea, utilizar estos dispositivos de mapa o de AMPA para confirmar o negar el diagnóstico, ya sea en pacientes que no están siendo tratados o en pacientes que están recibiendo tratamiento y que parece que no están controlados. Sin embargo, la pregunta iba sobre si debemos tratar a estos personas. Y hemos visto que es una población bastante grande, cerca del 25%, entre 10 al 25% de las personas adultas pueden tener esta condición de hipertensión de bata blanca solamente por la presencia del médico, pero vemos que es una población que no es común, tiene ciertas características, tienen mayor riesgo cardiovascular y por lo tanto tenemos que tenerlas en observación porque, como dije, una alta proporción de estos pacientes desarrollará hipertensión en corto tiempo. Pero vemos que también no solamente son personas que tienen mayores características de factores de riesgo, sino además ya tienen efecto de compromiso órgano blanco. Vemos que comparado con los normotensos o con los hipertensos, los pacientes que están en hipertensión en la categoría de bata blanca tienen mayor crecimiento auricular, tienen mayor disfunción diastólica y tienen una masa ventricular ligeramente mayor que el paciente normal. Nuevamente, estos pacientes tienen una condición que los identifica como tener un mayor riesgo cardiovascular. Y cuando se hace el seguimiento, los estudios de la década pasada mostraban que el hipertenso de bata blanca tenía ligeramente más probabilidad de hacer eventos cardiovasculares, pero no alcanzaba una significancia estadística y por eso, como decía, hace una semana mi respuesta hubiera sido hipertenso de bata blanca, tratar o no tratar, es decir, no los tratamos. Esa hubiera sido la respuesta. Sin embargo, cuando uno comienza nuevamente, estudios anteriores del año 2004 muestran que el hipertenso de bata blanca tiene un poco más de riesgo cardiovascular, de eventos cardiovasculares que el normotenso, pero no alcanza una significancia estadística, nuevamente una razón para decir no deberíamos tratar a los pacientes con hipertensión de bata blanca. Sin embargo, estudios más recientes algo que nos comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el seguimiento de estos pacientes con hipertensión de bata blanca? La probabilidad de desarrollar hipertensión en estos pacientes con hipertensión de bata blanca es 2.5, 3 veces mayor que el paciente normotenso. La posibilidad de desarrollar en el seguimiento hipertrofia ventricular, vean que es por lo menos 5 o 6 veces más alta que el paciente que está normotenso. Incluso la posibilidad de desarrollar diabetes es más frecuente en estos pacientes con hipertensión de bata blanca. Por lo tanto, identifica una población que en el seguimiento, este es el estudio Pamela, hecho por los italianos, para justificar sus estudios de monitoreo fuera del consultorio, que la población con hipertensión de bata blanca nos identifica personas de mayor riesgo para desarrollar complicaciones. Y ya estudios más recientes muestran que el grupo de pacientes con hipertensión de bata blanca alcanza, metaanálisis ya encuentran que el grupo con hipertensión de bata blanca tiene un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, ya comenzamos a tener evidencia de que podría haber un beneficio de este grupo de tratarlo, ya alcanza significancia estadística porque los metaanálisis ya incluyen una población mucho mayor. Y este estudio recientemente publicado en abril de este año en New England muestra que los hipertensos de bata blanca tienen el doble de riesgo de hacer complicaciones que el paciente normotenso. Por lo tanto, queda claro que esa es una población que identifica con mayores características de riesgo, que tiene compromiso de órgano blanco con mayor frecuencia y que ya estamos viendo en el metaanálisis que identifica una población de mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones cardiovasculares. Todavía no podríamos decir que está demostrado que tratarlos produzca algún beneficio. Algunos comentarios. En este estudio, este es un estudio ELSA, que es el acidipino en pacientes, una población italiana, se evaluó en pacientes que para el criterio de ingreso era simplemente ser hipertenso en consultorio. Y a estos pacientes que eran hipertensos de consultorio se les randomizó a recibir un medicamento para ver el progreso de aterosclerosis. Sin embargo, a esta población se le hizo un mapa y se encontró que de estos pacientes eran 1.600
70 verdaderamente hipertensos y 251 calificaban en la categoría de hipertensión de bata blanca. Y se ve cuál es el efecto de darle un medicamento antihipertensivo. Vean que en el hipertenso real, la presión arterial, conforme va en tratamiento, comienza a disminuir, tanto en la presión sistólica, en consultorio, en el paciente verdaderamente hipertenso se reduce, pero en el paciente de hipertenso de bata blanca, el efecto del médico, o sea, esa elevación de la presión arterial por la presencia del médico, también comienza a disminuir. Sin embargo, en esa misma población, si le hacemos el mapa, vemos que los que realmente eran hipertensos, la presión disminuye, pero el mapa en el paciente de hipertensión de bata blanca no se modifica. Entonces vemos que el efecto del tratamiento en un paciente con hipertensión de tipo bata blanca funciona para bajarle la presión en el consultorio, pero no altera la presión del mapa. Cosa curiosa, porque podríamos esperar que debería también reducir la presión arterial en el mapa. No reduce, solo le normaliza la presión en el consultorio. Cosa curiosa. Y en esta población del estudio HIVET, el estudio HIVET era de pacientes adultos mayores de 80 años con hipertensión mayor de 160, a los cuales fueron randomizados a tratamiento farmacológico o placebo. No sé si recuerdan el estudio HIVET, publicado ya hace más de 7 o 8 años, y eran una población de 3.845 pacientes, donde quedó claramente demostrado que si una persona mayor de 80 años tiene más de 160 de presión sistólica, hay un beneficio claro de tratarle. El estudio tuvo que ser detenido porque el grupo tratado iba mucho mejor que el grupo no tratado. Por lo tanto, no hay duda que las personas mayores. Sin embargo, en este grupo de pacientes del HIVET hubo una población de 248 pacientes que le hicieron un mapa. ¿Y qué se encontró? Que el 50% de estos pacientes que fueron randomizados a tratamiento farmacológico o placebo, el 50% calificaba como hipertensión de bata blanca. Cuando uno analiza la base de datos de estos pacientes que se les hizo mapa contra el grupo total, la población era exactamente igual. Entonces podríamos deducir que en esta población total también el 50% o muy cercano al 50% de los 3.845 pacientes que fueron asignados al tratamiento farmacológico eran hipertensos de bata blanca. Y en esta población claramente hubo un beneficio, incluso que el estudio tuvo que ser detenido porque el beneficio fue claro. Por lo tanto, no sustenta claramente que los hipertensos de bata blanca debamos tratarlo, pero sí aboga a favor de que hay un grupo que sí se podría beneficiar del tratamiento. Entonces, en esta revisión del doctor Mancia, que es una muy buena revisión del 2016, analiza todos los estudios sobre efecto de la evolución de los pacientes con bata blanca, trata de responder esta pregunta de hipertensión de bata blanca, ¿tratar o no tratar? Y dice, si es un paciente de hipertenso de bata blanca inestable, solamente se considera cambio del estilo de vida y no tratamiento antihipertensivo. ¿Qué es una hipertenso de bata blanca inestable para el doctor Mancia? Es aquella persona que a veces le encontramos la presión alta en el consultorio y a veces está normal. O una persona a la cual le ponemos un mapa, sale normal, pero le hacemos el monitoreo en domicilio y sale anormal, que no hay concordancia entre el mapa y la presión en domicilio, que no siempre lo encontramos hipertenso. ¿Qué es un hipertenso de bata blanca? Estable, aquí constantemente encontramos la presión alta en el consultorio y fuera del consultorio siempre está en el rango normal, sea evaluado por mapa o sea evaluado por monitoreo en domicilio. Esa es la diferencia entre estable e inestable. El paciente estable deberíamos ver su riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular y tiene esta condición de hipertensión de bata blanca considerada estable, ¿qué significa alto riesgo cardiovascular? Aquel que tenga más de 3 factores de riesgo, que tenga compromiso de órgano blanco, sea diabético o tenga insuficiencia renal grado 3 o mayor. En estas condiciones, el paciente de hipertenso de bata blanca probablemente, y eso todavía no es porque no hay un estudio randomizado que muestre que esta población se va a beneficiar del tratamiento, pero ya el doctor Mancia en publicación sugiere, basado en todo lo que hemos conversado, que podría haber un beneficio en hipertensos de bata blanca que tienen un alto riesgo cardiovascular. Y la otra recomendación es que estos pacientes deberían ser seguidos estrechamente porque muchos van a hacer rápidamente compromiso órgano blanco, muchos van a cambiar a hipertensión sostenida de manera constante y, ojo, no recomienda para todos,
porque muchas personas, cuando uno comienza a bajar la presión demasiado, hay problemas de síncope, desmayos, y si son personas mayores, fracturas. Tampoco recomienda ser muy agresivo porque podrían haber complicaciones por alegremente asignar el tratamiento a personas en el cual no estamos demostrando que se beneficie. Por lo tanto, esta publicación es la que mejor trata de contestar a la pregunta sobre hipertensión de bata blanca, tratar o no tratar. Solo el grupo de hipertensos de bata blanca de alto riesgo deberíamos tratarlo y a los demás seguirlos estrechamente.